finales del mes pasado fue atacado un convoy del ejército mexicano en Culiacán, Sinaloa, y el enfrentamiento dejó a 5 soldados muertos y 10 heridos. Durante una ceremonia para rendir homenaje a los elementos del ejército que perdieron la vida en el ataque, el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, dijo que, y cito, de manera cobarde y ventajosa, los soldados habían sido emboscados por un grupo de enfermos, insanos, bestias, criminales con armas de alto calibre, seres sin conciencia, que basan sus acciones en atemorizar a gente de bien. Asimismo, el general Cienfuegos aseguró que este ataque impulsará al ejército mexicano a redoblar sus esfuerzos en el combate al crimen organizado y pidió a la sociedad respaldar a las Fuerzas Armadas en esta labor. Allá casi 10 años de iniciada la guerra contra el narco, seguimos viendo este tipo de ataques y a unas Fuerzas Armadas que enfrentan estas situaciones sin marco legal alguno que regule su actuación en este ámbito. Héctor. Bueno, efectivamente es un vacío jurídico muy importante porque está, digamos, siendo utilizado el ejército y las Fuerzas Armadas bajo el supuesto de que pueden hacer trabajos de policías cuando hay alguna alteración a lo que se dice en la Constitución, que es la seguridad interior. Hay 3 conceptos, digamos. Hay la seguridad nacional, sería la protección general del país respecto del exterior y en fin, problemas que afectan a la seguridad nacional. Hay la seguridad pública, que son lo que corresponde, digamos, a las policías. Y hay este concepto intermedio de seguridad interior, que se refiere a afectaciones de la seguridad pública que son de tal magnitud que podrían impedir procesos fundamentales del ejercicio de la vida pública, como por ejemplo, pues que se abran las escuelas, o que se interrumpan las comunicaciones, o que no se puedan llevar a cabo, digamos, las elecciones. Es decir, situaciones de inseguridad pública de tal tamaño que están por encima de la policía, como suele ser el caso en México, y que están afectando cosas fundamentales para la operación de las instituciones y de la vida pública en general. Y ese es el concepto que no tiene una ley y que el ejército ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo que la haya. Hubo durante el gobierno del presidente Calderón un proyecto. Hace 6 años, tú lo comentaste muy bien. Yo me estoy un poco recordando tu artículo cuando digo todas estas cosas. Y lo aprobó el Senado. Sí. Y cuando llegó a la Cámara de Diputados, yo no entiendo bien cuál fue la discusión, pero en el fondo fue una prevención contra darle al ejército las facultades que le daba esa ley y que de alguna manera se repiten en el proyecto nuevo que hay del senador Roberto Gil, de hacer efectivamente, bajo condiciones de excepción, que este es un poco el problema, actividades policíacas o actividades de intervención como fuerza pública, también de excepción. Y el problema está en las condiciones de excepción. El proyecto de Roberto Gil es muy puntual en decir que toda la intervención que haga estas fuerzas especiales que son el Ejército y la Armada en materia de seguridad pública deberán ser legales, proporcionales y de respetar los derechos humanos asumidos en la Constitución. Lo repite todas las veces, pero aún así, sí estás legislando un momento de excepción. Y ahí es donde viene el problema. Es decir, ¿qué tan excepcional va a ser esa intervención? En algunos estados ya la excepción es la regla, ¿no? Pero en la conducta del ejército. Sí. La conducta del ejército. Por ejemplo, en la propuesta de Gil, que estoy empezando a ver apenas, hay algo en donde hay un momento en donde hay una cláusula en donde el ejército puede recibir denuncias. Luego, en un artículo posterior, dice, de ninguna manera suplirá las funciones del Ministerio Público. Pero si puede recibir denuncias y actuar en consecuencia, de alguna manera está actuando como Ministerio Público. Claro, inmediatamente dice esa fracción de la ley, tiene que poner todos los elementos que recibe a disposición del Ministerio Público. Pero hay unas horas en que el ejército recibe la denuncia, actúa en consecuencia y luego entrega cuentas. Y ese luego entrega cuentas es su problema. Jorge. Pues mira, yo creo que sería preferible que hubiera un marco jurídico adecuado a que no lo haya.
no lo discuto. Ahora, no me parece que el problema sea el marco jurídico. El problema es la decisión del presidente Felipe Calderón, ratificada por el presidente Enrique Peña Nieto, de declarar la guerra del narco y proseguirla ya durante 10 años. Esa guerra solo la puede librar el ejército. No hay nadie más y no va a haber nadie más. Todos los esfuerzos de crear policías estatales o mejorar las municipales los últimos 10 años han fracasado. No hay una que sirva. Ni siquiera la de Nuevo León, que se suponía que era de las mejorcitas, la Fuerza Civil y todo ese cuento, se ha venido abajo desde el momento en que los magnates de Monterrey dejaron de pagar, con bastante razón. No van a pagar ellos solos todo eso. Entonces, esa es la pregunta clave para mí. ¿Quieres una guerra? Es con el ejército. No hay policía porque no la has creado. Porque la Policía Federal que creó Zedillo, que reforzó Fox, que hizo crecer Calderón y que ahora Peña la dejó más o menos igual, pero la volvió a poner en gobernación y ahora los empresarios quieren sacarla de gobernación, toda esa policía, mutatis mutandis, está más o menos igual que cuando la crea Zedillo con la Bastida en 99. Más grande, pero no mucho más eficaz para el tamaño del país. Entonces, ¿quieres guerra? Es con el ejército. Y si el ejército va a esa guerra, va a pasar lo que pasa. Con todo el marco jurídico que tú quieras. Yo nada más te doy un ejemplo que yo sé que a muchos les molestará, pero a ver, no lo puedo evitar. Si yo fuera el abogado defensor de uno de los posibles autores del asesinato vil de los 5 soldados, bastaría con invocar las palabras del general secretario para pedir la nulidad del juicio por falta al debido proceso, porque una autoridad gubernamental ya se manifestó al respecto. Y en términos bastante duros, por cierto. Bestias, insanos, etcétera. Javier. Empiezo por decir que lo que dice Jorge es verdad. Yo coincido. Yo creo que el tema no es el marco jurídico, si bien, como bien dice Jorge, probablemente sería mejor tenerlo que no tenerlo. Ok. Hasta ahí coincidimos. No, yo no. Yo creo que el marco jurídico. Yo sí creo que incluso el contar tal vez con un marco jurídico bien podría institucionalizar aún más la participación del ejército en esta tarea policíaca. Me queda claro que siempre se pesó como algo excepcional mientras se construían las policías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que no ha ocurrido. Una de las quejas del general pidiendo, claro. Entiendo la molestia de las Fuerzas Armadas en este tema, pero creo que si tienes un X capital político que vas a utilizar para algo, yo lo utilizaría para ahora sí tratar de crear esas fuerzas policíacas que no hemos creado, que para crear un marco institucional que en una de esas alarga el proceso de participación del ejército en este tema. Ya no hay lana, se gastaron casi 13 puntos de deuda y no hicieron policías, y ya no hay lana, mano, no sé, a menos que nos suban los impuestos, pero digo, yo sí estoy dispuesto a que me suban los impuestos y eso va a servir para tener una mejor seguridad, Fíjate lo que estoy diciendo, a mí que me chocan los impuestos, pero... El general también pide más lana, por cierto. Pues sí, claro, Es que tenemos unas fuerzas armadas, tú lo decías el otro día, citando al propio Cienfuegos. Lo dice él. Claro. Yo estoy de acuerdo con Jorge que el error es hacer la guerra, sin duda. Sí. Y el error anterior de eso es perseguir las drogas. Tenerlas prohibidas y perseguirlas como si fuesen los jinetes del apocalipsis. Sí. Me parece una estupidez mexicana y mundial. Pero mexicana en particular, porque los costos que eso ha tenido para México, pues yo no sé si hay otro país que los haya pagado. Sí. Entonces, partiendo de ahí, coincido totalmente con Jorge. Ahora, una vez que ese es el planteamiento, y así es como es, porque eso es lo que están pidiendo al ejército y a la armada y a todo el mundo, bueno, pues yo sí creo que los militares tienen razón en pedir un marco jurídico que los proteja, que los proteja de eso que les están mandando los civiles a ir a hacer. Y yo creo que tiene mucha razón
el ejército y en particular, así como no me gustan las palabras de su discurso bestializando a los criminales, yo creo que se ha sido un hombre muy sensato y muy claro en decir las realidades a que está enfrentada su institución. Bueno, pero el discurso mismo, perdón, Héctor, te dice algo del ambiente que hay adentro del ejército. Es que llevan años pidiéndolo y nadie les hace caso. Y también tienen razón en que perciben una muy poca solidaridad de los medios, de la sociedad, a la hora en que las bajas son del ejército. Y tienden a percibir en nosotros, los medios, y en la sociedad, y en parte con razón, una mayor solidaridad con las víctimas que han sido víctimas de violación de derechos humanos, aunque sean comprobados criminales, que con las bajas del ejército que han sido producidas durante la actuación del ejército. Yo creo que hay que oír muy bien al ejército, porque tienen razón en plantear esto. Primero, nos piden una cosa para la que no nos dan protección jurídica. Nos lo piden los civiles. Segundo, nuestro ejército es una cosa que hemos conversado mucho y lo hemos dicho mucho aquí en la mesa. Nuestro ejército es un ejército muy pequeño de por sí. Si tú quieres realmente cubrir el territorio con el ejército, ya que renunciaste a la idea de que las policías van a hacerlo, pues tienes que pensar en un ejército 3 o 4 veces mayor, que implica 3 o 4 veces mayor presupuesto. Eso lo dice muy claro. Y luego sí tienes que definir muy claramente, digamos, cuál es la línea que separa el compromiso del gobierno y de la sociedad con sus Fuerzas Armadas y el de estas Fuerzas Armadas con los derechos humanos. Pero es que... es un lío, A ver, está bueno esto. A ver, venga, Jorge. Se les está pidiendo a los militares una serie de cosas excesivas. También estoy de acuerdo en que hay esa falta de solidaridad. Pero, a ver, permítame un momento. A mí alguien me consultó como ciudadano mexicano si me parecía la guerra, si estaba yo a favor. Calderón la sometió al Congreso, a un referéndum, lo planteó en su campaña. Peña Nieto lo hizo. Peña Nieto dijo en su campaña que él iba a volver a la guerra y que voten por mí, que porque yo voy a seguir con la guerra. Yo no me siento consultado en ningún momento sobre si me parece bien la guerra y por tanto mi necesidad de solidarizarme es exclusivamente humana. Es decir, lamento profundamente la muerte de los soldados y le extiendo todas mis simpatías y condolencias a las mamás en particular. Pero como institución, a ver, a mí no me preguntó nadie. Oye, nadie. Perdón, Jorge, creo que al ejército tampoco le han preguntado. Bueno. Es que ese es el tema. O sea, al ejército se le ordena. ¿No? Bueno, supongo que hay de haber consultas, pero a mí no se me ordena, Leo, a mí no. A la ciudadanía, al electorado, pero el ejército recibe órdenes. A mí me queda claro que el ejército está enojado. Hombre. O sea, vaya, ¿Tú no estarías? Claro, desde luego que sí, Héctor. A ver, de acuerdo absolutamente en lo que dice Jorge. Ahora, a lo mejor esta ley de seguridad interior podría tener la virtud de ser consultada. Ándale, de ser efectivamente puesta en la mesa para que haya un debate sobre eso. Bueno, es la representación social. Y entendamos cuál es el problema. Claro. Es la representación social. No creo que entendemos muy bien cuál es el problema de eso. Así es. ¿No? Digo, al discutirse en el Congreso, se está sometiendo a la representación social. Bueno, ahora... Ya hay esta iniciativa de Gil, no sé qué tan aceptada está por sus contrapartes, pero todavía es la hora en que no circula bien. La anterior ley de Felipe Calderón... Se quedó en la Cámara de Diputados. Fue llevada a la Cámara de Diputados durante los meses de influenza. ¿Con qué propósito? No, pues sí. Pues de que no se notara mucho, ¿no? De matarla. De que no se notara mucho. Sí. Entonces, de que no hubiera ese debate. Yo creo que ese debate nos surge. Ahora, y la ley esa nada también. Más decir, porque yo recuerdo que hace 6 años una de las cosas es que se decía que se le estaba dando facultades al Congreso y a los gobiernos locales que no tenían, porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Él es el que decide, señores, vayan a Sinaloa y se acabó. Nada de consultarlo y de pedírmelo y que una aprobación del Senado, etcétera. No. Era parte de la discusión de atribuciones. En esta iniciativa de Gil, hay que verla con cuidado. Sí son atribuciones del presidente, pero
bajo el consenso o el acuerdo de un comité de seguridad y con una cosa que no ha existido, Jorge, que es un decreto que incluye la declaración de que hay un problema de seguridad interior, las razones por las cuales, del presidente, el lugar en donde es, y es un decreto que tiene tiempo, es decir, no es para siempre. No, decreto del presidente. Es el decreto que no tiene que ser aprobado por el Senado. Es que hace 6 años sí había una aprobación del Senado. Aquí lo que hay, hasta donde veo, es una representación del Congreso en el comité que decide. Javier. Pues es que ese es el problema. Es algo, se está pidiendo otra vez. El ejército tiene toda la razón de estar molesto, tiene toda la razón de pedir una cierta seguridad jurídica. El problema es que una vez que se empiezan a redactar propuestas, muchas de las propuestas no le van a gustar al ejército. Está el tema del fuero militar. Hay una serie de cosas que una de las razones por las cuales se detuvo en la Cámara de Diputados es que también había diferencias con el ejército. Olvídate de las diferencias que hay entre los partidos y distintas posturas que puede haber dentro de los partidos. Pero tampoco se trata de algo tan sencillo. Yo esperaría que sí se pudiera llegar a un consenso entre todos, básicos en este tema. Y una vez, como decía Jorge al principio, mejor tener algo que no tener nada. Yo creo que le conviene al ejército, no solamente al ejército, sino a todos nosotros. Sí. Pero yo no creo que ni remotamente vaya a solucionar los temas que más nos preocupan. Esa solución pasa por otro lado. Pero mira, si no le da solución, históricamente hemos visto que cuando un ejército está enojado, se empieza a saltar las órdenes del mando civil y empieza a actuar por su propia. Eso sí es muy peligroso para una democracia, Jorge. Pero Leo, ¿qué van a hacer con las circunstancias cambiantes? Es decir, cada operativo militar que implica riesgo para los soldados o para los marinos, o en su caso para la policía, pues debe tener una lógica táctica y una lógica estratégica. Hoy puede tener cierta lógica mandar un pelotón a algún sembradío de marihuana en la sierra de Durango, de Chihuahua, a destruir un plantío de marihuana. Y luego puede ser que lo defiendan los dueños o los sicarios o los narcos y fallezcan 2 o 3 soldados. Dime la lógica de ese operativo el miércoles 9 de noviembre, después de la legalización recreativa en California. Sí, pues sí, así es. ¿Quién le va a explicar a la mamá de esos 3 soldados, a las mamás, de que murieron por la patria? ¿Cuál patria? Pues la patria de la mota allá en Estados Unidos. A ver, el ejemplo es muy bueno. Ya no sé. Esta matanza de soldados en Culiacán es muy bueno el ejemplo porque vincula muy claramente el tema de la guerra, de la prohibición de la marihuana, la persecución de la marihuana y luego el momento de violencia que produce esa actividad, porque a lo que iban los soldados, entraron a Badiraguato, que es, digamos, como la cuna seria del narco, era, dicen ellos, a erradicar unos sembradíos de marihuana. Ahora sí que como dicen los amigos de Jorge, ¿te cae? Bueno, pues a eso iban. Y de ahí es que se dio el encuentro con estos pillos de altísima capacidad de violencia, y de ahí es que obtienen a un herido que se lo llevan a Culiacán, pues para interrogarlo. No lo rematan ahí, podían haberlo rematado. Arrepentidos estarán de no haberlo rematado ahí mismo. Se lo llevaron a Culiacán y eso dio tiempo a que les hicieran una emboscada tremenda, Sí, como de 60 tipos armados hasta los dientes, con gran capacidad táctica, porque 5 contra 10. 5 contra 10. Bueno, entonces, pero todo empezó en que el ejército andaba buscando un sembradío de marihuana que está legalizada recreativamente en la mitad de Estados Unidos, y en noviembre va a estar legalizada en la otra mitad. Oye, pero por cierto... Es decir, ¿qué estamos haciendo persiguiendo la marihuana? Y la policía local ni se apareció. No, estaba del lado de nosotros. Sí, la policía local estaba... Tú ya le estás... No, lo publicó Milenio. Milenio publicó que sí estaban del lado... Una relación muy circunstanciada del asunto. Sí, pero estaba del lado de los criminales. Venía protegiendo a los criminales. Ok. Bueno, pues yo lo que he oído es que no había participado. Y yo creo que la pregunta de partida es esa, lo que dice Héctor. ¿Qué hacían las Fuerzas Armadas
armadas entrando a Badiraguato. ¿Para qué? Para erradicar un sembradío de guardando marihuana. las... Bueno, pues guardando las proporciones, es la guerra de Vietnam. ¿Qué hacían los muchachos norteamericanos cuyas mamás también lloraron la muerte de sus hijos luchando contra el Vietcong en las selvas del río Mekong? ¿Qué diablos hacían ahí? Pues ¿qué hacían estos soldados buscando erradicar un sembradío de marihuana en Badiraguato? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues se nos ha ocurrido porque llevamos muchos años en esa... Es la ocurrencia que da lugar a la guerra. De hecho, eso desde antes de Calderón, ¿eh? Claro. Por cierto, O sea, el gobierno antes de americano, Calderón. o parte importante del gobierno americano, felices que el ejército colombiano, el ejército mexicano esté involucrado. Claro. Sí, sí. Ellos lo que quieren claro. es eso, Bueno, que esté el encantado. ejército. Claro. Y el embajador... Bueno, pues Claro. es escandaloso. Elabora un poco eso, porque es interesante. Carlos Pascual se A ver, va sí. porque se queja de que el ejército no le está entrando con suficientes ganas. Risk aversion. Sí. No, increíble. Bueno, entonces es un escenario espantoso, la verdad. Bueno, te despedimos, Javier. Sabemos que tienes un compromiso. Te despedimos en este tercer segmento. Nos quedamos Jorge, Héctor y yo para hablar del interesante artículo del presidente Obama en la revista The Economist. Quédese aquí en Foro TV que continúa La Hora de Opinar.